En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a este 27 de septiembre de 2023, noche en la que Feijóo no ha conseguido ser presidente del gobierno. Eso sí, ha caído con dignidad. Repasábamos ayer la sesión de investidura en la que en las formas, pues desde luego, no hubo nadie equiparable a Feijóo, no tanto en el fondo de sus mensajes, y explicamos el porqué. Pero hoy lo que hemos visto es que Feijóo se ha quedado solamente con los apoyos de Vox, de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro, 172 síes. Necesitaba 176, a 4 escaños, a 4 diputados, de que el gobierno sanchista pasase a la historia. Pero en la sesión de hoy sí que ha habido intervenciones interesantes. Participaban hoy los partidos secesionistas, aliados de Sánchez, también el PNV, que uno no sabe muy bien qué es esa ramera que lleva circulando durante tantas décadas por el Congreso de los Diputados, que ahora están con Sánchez, mañana veremos. Pero si esto ha servido de algo, es quizá para que el PP se dé cuenta de que ya no puede compadrear ni puede aceptar los apoyos del PNV, que los paga muy caros, y que al final, si el PNV está contigo, luego es mucho más difícil que tu mensaje pueda ser comprado por el electorado. No sabemos si Núñez Feijóo, más allá de haber estado por encima de sus adversarios políticos en cuanto a las formas, cambia el fondo, cambia el mensaje del Partido Popular Nacional. Personalmente lo dudo. Haría bien en hacerlo. Haría bien en echar a un lado a Cucas, Semperes y toda esa tropa que no suman, sino que restan y que impiden que realmente se formule una alternativa al sanchismo, o al menos una alternativa en la que no solamente esté Vox, sino también el Partido Popular, y en que ellos tendrán que entenderse entre los dos, porque si no, no vamos a ningún lado. Estos son algunos de los cortes de Núñez Feijóo, empezando con Esquerra Republicana de Cataluña, siguiendo con el PNV y por último con Bildu. ¿Qué suerte tienen ustedes que en la Constitución española sea legal presentarse a las elecciones un partido independentista? Si ustedes fuesen un partido en Portugal, lo tendrían difícil. Si fuesen en Alemania, también. Si fuesen en Francia, también. En España no. Qué buena es la Constitución española de 1970. Tiene eso de que usted hable con un partido de Estado, ¿verdad? Gracias a eso tiene usted la Diputación Foral de Guipúzcoa, porque somos un partido de Estado. Pero fíjese, ¿y yo por qué no puedo ser progresista igual que ustedes o igual que Bildu y dejar que gobierne el que gana? ¿No le parece a usted que yo también tengo derecho a ser progresista igual que ustedes? Y entonces gobernaría Bildu en la Diputación Foral de Guipúzcoa y gobernaría Bildu en la capital de Euskadi. Y le parece bien eso, ¿no? La verdad es que los votantes del PNV cada día aprenden algo más, señoría. Para mí todo lo que diga Bildu, que no venga precedido por una disculpa real a todas las víctimas de ETA y por una colaboración con la justicia para esclarecer los más de 350 asesinatos de ETA, no tiene ningún valor. También hemos aprendido hoy es que los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu, sobre todo los huérfanos, las viudas, los viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos. Tenemos que estar agradecidísimos a Bildu. Ustedes hablan de la clase trabajadora. ¿Cuántos trabajadores se cargaron? Y usted habla de la nación vasca. Ahí es verdad, yo hablo de la nacionalidad histórica. Pero del resto, de fascismo y de trabajadores, no le acepto ni una sola clase, señor. Ha dicho usted, me preocuparía mucho que nos votase. Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Yo no los quiero.
Pues así concluía Núñez Feijóo su turno de réplicas a los discursos de Bildu, del PNV, sobre la legalidad de los partidos secesionistas, que muchas veces sale a colación, ¿no? Es un debate, ¿deberían estar prohibidos o no? Desde mi punto de vista, no. A fin de cuentas, si tienes un partido que cuenta con ese apoyo de la población, si jugamos a ser demócratas, jugamos con todas las consecuencias. Ahora bien, hay otros mecanismos para impedir que unos pocos secuestren a los muchos. Primero, fundamentalmente, sería que el segundo partido, en este caso el Partido Socialista, pero bueno, cuando era el primero lo mismo, no estuviese dispuesto a lo que sea para gobernar. Que la sociedad castigase eso. Porque la fuerza que tiene Esquerra Republicana de Cataluña, o que tiene Junts, o que tiene Bildu, esa fuerza en realidad se la debe a Pedro Sánchez, que como no tiene ningún escrúpulo, le da exactamente igual y pacta con lo que sea. Ese sería uno de los remedios, tener una sociedad que castigase estar como aliado del brazo político de ETA. Ahí Feijóo está muy bien. De hecho, ustedes van a dar lecciones de qué. No es un interlocutor válido. Pero igual que no lo es Bildu, tampoco lo es Esquerra ni es Junts. El PNV, pues bueno, esas ramerillas. Aitor Esteban, que lo ve uno y dice, ¿cuántos cocidos se comerá la semana en Madrid? Este hombre, ahí lleva ni se sabe. Pero lo cierto es que los partidos secesionistas, su fuerza, principalmente, es que hay millones de ciudadanos españoles que votan al Partido Socialista, a los que no les importa que luego se alíen con estos. Y luego también se podría cambiar la ley electoral. Algunos dicen un voto, un ciudadano un voto, no cambiaría gran cosa. Ahora sí que podría cambiar otro tipo, no la ley DONT, otro tipo de leyes electorales. Sí que cambiaría. Hay muchas, hay muchísimas. Esto un día lo podríamos desgranar porque la verdad es que hay un montón. Y los resultados serían muy diferentes. Imaginemos circunscripción única o imaginemos lo que tiene en el Reino Unido con el diputado por distrito. Y el que suma más de la mitad es el que se hace con todo. Bueno, más que la mitad ni siquiera. Con que sea el ganador, se hace con toda la representación de ese distrito. ¿Eso es justo? Hombre, pues depende. Porque imaginen que uno saca un 38%, un candidato de izquierdas, y luego tienes a dos que sacan un 25% cada uno, pero que son de derechas. Al final la representación se la queda el de izquierdas. Entonces, como digo, hay muchas maneras, eso sí, de aminorar lo que es el poder que tienen los secesionistas. Pero no olvidemos que esto se lo da Sánchez. Y Sánchez, si está ahí, es porque hay 7 millones de españoles que lo han votado. Y que les parece bien que con tal de que no gobierne la ultraderecha, que gobierne el brazo político de los que mataba a nuestros compañeros de partido. O a los niños. Asesinatos sin resolver, 350, que recalcaba Núñez Feijóo, que a día de hoy siguen sin tener un condenado. Y Évole haciendo entrevistas con Josu Ternera. Esta es la izquierda actual. Así que Feijóo, muy bien detectando lo que son los secesionistas, pero también que se deje ya del rollo este del PSOE bueno. Que no existe PSOE bueno. No hay un PSOE bueno. Y hoy salía Patxi López. Ayer ya se han estado Óscar Puente, pues bueno, han dicho, a ver, ¿cómo superamos esto? Como era tan complicado de superar, han dicho, pues que salga Patxi, que decía lo siguiente. Uno no viene a la política a hacer amigos. Bueno, pues no creo que el señor Feijóo haya hecho ni un solo amigo más de los que ya tienen sus filas en estos 2 días de su investidura fallida. Porque, como digo, se ha dedicado a insultar a todas las formaciones políticas, a todos los grupos parlamentarios que no le apoyan. Dice, no he conseguido más amigos, hombre, solo faltaría. Como le decía el PNV, saque usted la ecuación a Vox y entonces hablamos. No. No. Eso es Sánchez. Eso el PSOE. ¿Pero qué amigos va a hacer, Patxi? Claro, este tipo fue lehendakari con los votos del Partido Popular. No hay que olvidarlo. La verdad es que los vascos han vivido mucho, ¿eh? Imagínense tener a Patxi López de lehendakari. Pues este hombre dice que es que, claro, mira, no te votan. Es que si te tiene que votar Bildu, te tiene que votar Esquerra, te tiene que votar Junts, pues casi mejor que no te voten, desde luego. Para vosotros. Para esos socialistas que hablan de progresismo pactando con los racistas del PNV, de Junts y de Esquerra. Y esto es lo que va a salir del gobierno.
veremos a ver cuánto dura. Y sobre todo, veremos a ver si la sociedad de una maldita vez empieza a hacerles pagar un precio por todas las fechorías que está cometiendo Sánchez y su banda. Que hablando de la banda sanchista, hoy lo que resume lo que es esta España democrática, un tipo que se equivocaba votando del Partido Socialista. Les voy a poner el vídeo porque la verdad es que merece la pena observar no solo lo que ha pasado, sino observar al personaje en cuestión. Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí. No. Perdón. Perdón. Sancho Íñiguez Herminio, perdón, disculpen, por favor. Disculpe, he pronunciado mal su apellido. Sancho... Silencio, por favor. Mi apellido es Sancho. En honor a mi padre y a mi familia, yo soy Sancho. ¿Y qué quería decir entonces con ese sí? Sancho sí, no. ¿Cómo? Como que yo soy Sancho sí, que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho sí. Ha dicho usted primero Sancho y luego... Claro. Pues esta era la escena. La verdad es que el tipo, el nombre de Sancho tiene, ¿eh? Y hombre, cuando uno piensa que es legislador, este hombre es legislador. Claro, yo lo veo para hacer una serie de Sancho Panza, estupendo, perfecto, encaja fenomenal. Pero para legislar, queridos amigos, en serio. Y algunos dirán, no, esto es una victoria de la democracia. Cualquiera puede legislar. Cualquiera puede estar en el Congreso de los Diputados. Cualquiera puede alcanzar el poder. Pues ahí lo tienen. A Sancho, a Sánchez y a toda esa tropa que sí, ciertamente con el aval de la población, va a gobernar el país. En resumen de lo que ha sido una sesión de investidura que, salvo Feijóo, que como digo en las formas extraordinario, no tanto en el fondo, Abascal, en un discurso que tuvo sus luces y sombras de menos a más, aunque el final del discurso la verdad es que estuvo realmente bien, y está claro que Vox tiene mucho más identificado y más claro quién es el enemigo de la nación española y por ende de la libertad, y luego, pues bueno, esta tropilla que va circulando y que prometen regalarnos momentos esperpénticos. ¡Comenzamos! Pues ya nos acompaña Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Hola, Jano. Bien, ya un poco cansado de la investidura, sí que es verdad que me ha parecido muy interesante en general los discursos, sobre todo el de Feijóo, pero ya un poco cansado y todavía queda una votación. Pero sí, bueno. Son jornadas maratonianas, pero bueno, siempre hay cosas interesantes y más teniendo en cuenta que de esto luego iremos a la de Sánchez. Que queda bien poco también. Sí, a ver qué es lo que ocurre, porque bueno, esto tiene sus plazos. Ha perdido la primera, pero ahora hay otra votación. Vamos a repasar las noticias del día y justamente comenzamos con esta, y es el Congreso de los Diputados ha rechazado la investidura de Alberto Núñez Feijóo. En esta primera votación, recordamos, 172 votos a favor y 178 en contra, por lo que obviamente pues no ha habido sorpresas, era el resultado que se esperaba. Así lo anunciaba la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, 0. Bueno, pues este era el momento y claro, se preguntarán muchos, ¿qué pasa ahora? Pues al no haber alcanzado Alberto Núñez Feijóo esa mayoría absoluta, aún queda, como comentaba Jano, esa segunda votación, es decir, en 48 horas, según estipula la Constitución, es decir, este viernes por la mañana. Viernes. Que hay que recordar, Jano, que ahí solo necesitaría mayoría simple Alberto Núñez Feijóo para el candidato del Partido Popular para ser el presidente del gobierno, pero todo apunta que no lo va a conseguir. Sí, así es. Así que nada, después de ahí ya tendrá el turno Sánchez para, supongo que lo de la amnistía, que ya sabemos, o al menos así lo han dicho los protagonistas, que ya está pactada, anunciarla.
porque ahora iremos con ese capítulo, y a ver la reacción de la población, a ver también esa manifestación fundamental del 8 de octubre en Barcelona. Bueno, que esto no ha hecho nada más que empezar. Preguntaremos a los invitados porque muchos de nuestros telespectadores están preguntando sobre qué tal lo ha hecho Feijóo. Así que luego a ver qué opinan sobre ello. A ver qué opinan. Sí, para mí en las formas fenomenal, en el fondo no tanto. Bueno, vamos con más noticias y es que no acaba el culebrón de la selección femenina de fútbol. Ya sé que a muchos de vosotros os aburre, pero hay que seguir porque la verdad que esta noticia ha llamado mucho la atención y es que el juez de la Audiencia Nacional, que lleva pues todo este caso, ha citado como investigado al que fuera seleccionador femenino de la selección absoluta de fútbol femenino, Jorge Vilda, que recordamos hace bien poco pues levantó el Mundial y ahora se encuentra con todo esto. Jorge Vilda, en el marco de toda la investigación por ese presunto delito de agresión sexual y también coacciones a Jenny Hermoso desde el famoso ya un piquito de Luis Rubiales. No solo él, sino también al Albert Luque, director de la selección, y Rubén Rivera, responsable de marketing, que recordamos las futbolistas pedían el cese de Rubén Rivera, que era el responsable de marketing. Así que sí, Jano, pereza, pero bueno, veremos, porque la verdad que lo de Jorge Vilda nadie se lo esperaba. ¿Pero de qué le acusan a este hombre? De estar en todo el asunto de Luis Rubiales y de presionar, me imagino, a Jenny Hermoso para que no denunciara a Luis Rubiales por ese supuesto delito de agresión sexual, por el famoso piquito. Pues esperemos que se quede en nada, pero esto va a ser un juicio tan mediático. Tan mediático. Sí, porque ahora están más callados. A mí la verdad es que es un tema que me aburre soberanamente, pero claro, veremos. Es importante porque puede marcar un antes y un después. No, desde luego, porque si son capaces incluso de condenar a un tipo por algo que hemos visto y hemos escuchado todos y que es evidente que no es una agresión sexual, pues a partir de ahí ya vamos a ver. Porque ya sabemos que Luis Rubiales tenía que haber dimitido mucho antes del nunca tendría que haber llegado ahí, pero es que eso es una cosa independiente. Y que ahora, fíjate, también incluso el ex seleccionador nacional investigado. Así que, no sé, veremos. Sí. Y Albert Luque, que yo me acuerdo de futbolista, era claro, bueno. Del Deportivo Luque de La Coruña, un clásico. Sí, era un clásico, era muy bueno de ese superdeport. Así que nada, también está en todo este problema. Pues a ver qué pasa, ¿qué más tenemos? Vamos a seguir con la justicia y es que, atención, con esta noticia, un juez, fíjense, ha denegado a un sargento del Ejército del Aire el cambio de sexo registral al concluir, atención, que pretendía usarlo para solo ascender en las Fuerzas Armadas. Según el auto, el sargento pretendía pues, efectuar este cambio al amparo de la importante discriminación positiva, que luego también podemos analizar en la tertulia, y solo para conseguir ese ascenso, ya que no mostraba pues, ningún cambio físico y tampoco había pedido el cambio de nombre, ya que según el sargento, pues su nombre masculino, ¿por qué no? También se lo podría poner una mujer, ¿no? En este mundo de locos, pues oye, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, es una realidad, ¿no? O sea, Fernando se puede llamar una mujer también, porque tiene que ser Fernando masculino o Pilar femenino, ¿no? Sí, no, es que en este mundo de trastornados absolutos en el que habitamos, pues claro, sí, claro. Porque vamos a decirle, no, usted tiene que llamar así. Pero bueno, esto... Y fíjate, Jano, porque pese a ello, en la entrevista que se le realizó al sargento, pues defendió que él se siente mujer, pero que no quiere que le traten como tal hasta que no rectifique su sexo. Así que bueno, esta es la noticia. Curiosa. Pero si se hubiese cambiado de nombre, entonces sí que hubiesen considerado que sí que es mujer. Me imagino que sí, es uno de los puntos que dice el juez. Estoy ahí, esa escena maravillosa de quiero que me llamen Loreta, los Monty Python, es que es magnífico. O sea, cómo puede retratar tanto la realidad actual una parte de una película que en realidad era, vamos a hacer una locura absoluta. Pues mira, esta que es la de hecho realidad. Esa película lo más seguro que no se podría emitir en estos tiempos. O por lo menos esa escena. Como tantas otras cosas que han quitado. Por lo menos esa escena estaría capada. Las películas estas de Disney y tal, pero bueno, creo que están con problemas económicos, lo cual me alegro. Igual que Netflix y toda esta banda. Sí, están de huelgas y ya demás sabes, en Hollywood. Go woke, get broke, es lo que dicen. O sea que me alegro. Así que nada. Pues nada, a ver si el sargento se cambia de nombre, que llame Fernanda, y así ya con eso directamente. ¿Por qué Fernanda? No sé cómo has dicho Fernando, por Fernanda. Pues Fernanda, muy bien. Que más es un nombre muy bonito. Sí, Fernanda. No conozco a ninguna Fernanda, pero sí, es un nombre bonito. ¿Que no? Bueno. No creo que no es un nombre bonito. A mí particularmente no me gusta, pero bueno. Pero bueno, todo el respeto a las Fernandas que nos vean. Ya, pero que tú no penses por la vida en plan, a ver si se ofende una Fernanda. No, hombre. Es como si alguien dice, no me gusta el nombre de Javi o no me gusta, o el nombre de Alejandro de Jano, pues no me voy a ofender, no me voy a decir, no, oye, que tenemos tal, no sé qué. Bueno, joder.
Venga, ahora voy a ser el ofendidito de igual, no, espero que no. Es que el ofendidito, el ofendidito. Espero que no. Internacional, antes de irnos a la tertulia. Sí, me quito la sonrisa de la boca porque en el panorama internacional tenemos que hablar de una noticia pues triste, una noticia trágica que llega desde Irak, ya que un incendio en una boda cristiana ha dejado de momento al menos 114 muertos, 200 heridos en una boda que había 600 invitados. Héctor, vamos a ver las imágenes y las vamos mientras comentamos. 300. Sara Armengol, mira, este es el momento, Jano, del incendio. Ya vemos esos fuegos artificiales, ¿no? Cómo salen. Y fíjate cómo en un momento esos fuegos artificiales automáticamente llegan al techo y prenden todo el techo. Y es lo que origina el incendio en esta boda. Y es que lo vamos a ver ahora, según las primeras investigaciones, y como decía, se puede apreciar en este vídeo, ahí se ve perfectamente, el fuego se habría originado por esas bengalas, fuegos artificiales, como lo quieran llamar, y debido a que la sala estaba cubierta, aquí importante, de paneles altamente inflamables que violan, según las autoridades iraquíes, las ordenanzas de seguridad. Aquí también las imágenes de fuera de ese recinto de bodas. Y obviamente mucha conmoción. El primer ministro de Irak ha decretado 3 días de luto y por el momento, Jano, hay 9 detenidos. Veremos qué queda todo esto, pero seguro que una auténtica desgracia. 114 al menos muertos de momento, 200 heridos en esta boda cristiana de 600 invitados. Pues sí, vaya tragedia, pero bueno, es que esto se ha puesto muy de moda, las bengalas, también las discotecas y en estos sitios. De hecho, ahora que lo dices, pasó hace poco en Madrid, en una pizzería italiana. Creo que eso no fue por bengala, sino que era porque venía o la flambeaba. Venía una pizza flambeada, algo efectivamente. Así, creo que era. Pero bueno, que viene a ser lo mismo, ¿no? La moda de los restaurantes, te ponen una pizza ahí con llamas, pagas encima un 35% más de lo que vale la pizza y encima incendia el restaurante. También fallecieron, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que en torno a 5 o 10 personas. No, pero que al final, y es que esta moda la verdad es que no la entiendo. Sobre todo cuando lo ves en discotecas, que es muy habitual. Cuando ves cuando ahí vas a un reservado con las botellas y las bengalas y tal, y dices, no sé, en una discoteca que hay... Bueno, ¿te acuerdas que fue por otro motivo, pero fue en Halloween, ¿no? Cuando hubo esa tragedia también aquí en Madrid. Pero eso fue una estampida, sí. Sí, una estampida, pero que me refiero que en un momento de emergencia, en una discoteca, por mucho que digas, ¿está la salida de emergencia y tal? Nada. El caos absoluto, la gente hasta arriba. Pues yo a mí lo de las bengalas, no sé. Por cierto, como odio las bengalas, sí. Cuando voy a un reservado, alguno que otro ido, no me gusta que me traigan una botella, una consumición y con una bengala como para llamar. Sí, o sea, primero ya no es por seguridad, es por decoro. Sí, o sea, es una como, horterada. Tranquilos, no pasa nada. Tras mí mi botella y ya está, no hace falta llamar la atención. Y aparte de una horterada también, pues a veces entraña su peligro. Pero bueno, en fin. Vamos ya con nuestros invitados, que hoy también tenemos estreno. Así que vamos ya con la tertulieta. Pues arrancamos la tertulia y decía que tenemos una inauguración, podemos decir. Los últimos serán los primeros. Gonzalo Rodríguez, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, ya lo sabéis, un honor y un placer. Un placer. Hoy además es que hoy, por primera vez, llenamos la mesa. Está Manuel Llamas también. ¿Qué tal? Muy buenas, un auténtico placer estar aquí. Y Miguel Ángel Quintana Paz. Yo creo que la llenamos en términos cuantitativos y cualitativos, sí, que es más importante. La mesa tiene buena pinta. Ahora vamos a ver si no decepcionamos a los espectadores y cumplimos sus expectativas. Vamos a empezar, luego Javi nos traerá otros temas para que los comentéis, pero la actualidad manda. Vamos a empezar con la cuestión de la investidura. Núñez Feijóo yo creo que ha caído dignamente, podemos decirlo al menos en esos discursos que ha estado dando, aunque en el fondo supongo que Miguel Ángel también discrepará con alguna de las cosas que se han dicho. Pero ¿cómo lo habéis visto esta sesión de investidura, Gonzalo? Bueno, pues yo creo que efectivamente Feijóo te puede gustar más o menos lo que ha dicho, pero ha dado un discurso de presidenciable, con una idea de nación, de proyecto de Estado. Y para mí lo más llamativo no es tanto si te va a gustar o no gustar ese discurso de Feijóo y cómo vas a entrar a debatir con él. Para mí la clave está en lo que hemos tenido enfrente. Es decir, yo creo que de manera palmaria se nos está mostrando que el PSOE de Sánchez, el sanchismo, está siendo el caballo de Troya de una doctrina que podríamos llamar la de la plurinacionalidad, la de la izquierda filoseparatista, que utiliza al PSOE del sanchismo como correa de transmisión para llegar a las políticas de Estado. Y esto no lo digo yo, es que lo dicen abiertamente los popes del podemismo. O sea, si alguien hace el esfuerzo de escuchar a Pablo Iglesias en su canal, lo tiene muy claro. Pablo Iglesias está insistiendo en que esto no puede ser ni puntual ni coyuntural. Es decir, no recibe el PSOE el apoyo de los separatistas, del prófugo de la justicia, de manera puntual, sino que es el primer paso para un proyecto que supone de construir la España del 78. Dicho abiertamente así, no ya por Pablo Iglesias, estoy pensando en Antonio Maestre, es decir, hay diversos
no sé, analistas, ¿no? De ese sector. Lo podemos llamar. Lo podemos llamar analistas. Ya sabía que ibais a saltar, ¿eh? No, me parece correcto. Analistas de ese ámbito están diciendo abiertamente, oye, esto no es una cosa puntual ni coyuntural. Es el primer paso para romper con el paradigma que surge de la Constitución 78, para deconstruir España conforme a una agenda que ellos dicen, como dice Rejón hoy, que ha dicho, se pone en marcha la agenda social y plurinacional, que lo hablábamos el otro día, decimos, vamos a ver, hay una contradicción profunda entre la agenda social y la agenda plurinacional. Eso no casa. Bien, pues esa contradicción te la tienes que tragar. Y luego al mismo tiempo se establece que el progreso es la fragmentación de la soberanía nacional y del bien común. Entonces, entramos en otro trampantojo. Bien, pues eso es lo que más se ha destacado. O sea, para mí no es tanto que un señor del PP como Feijóo, de largo recorrido del discurso que ha dado, como que enfrente se ha dicho no. Hay otro trampantojo, ahora que estábamos hablando de ello, que es el de que yo también creo que lo más significativo es escuchar a los que han estado en el otro lado de Feijóo, y en este caso no voy a citar a un analista o analisto de estos que hay por allí, analistillos, sino a una de las que ha intervenido en el debate, que es la representante de Bildu. Lo ha dicho muy claro. Y lo ha dicho muy claro, y además demuestra eso, otro de los engaños de todo esto. Es decir, vamos hacia una plurinacional, pluralidad, diversidad. Parece que estamos abiertos a eso, a la diversidad, pero la de Bildu lo ha dicho muy claro, esa nueva España plurinacional excluye a la mitad de España. Es decir, es una España donde si eres de izquierdas estás con los derechos humanos, si no eres de izquierdas estás en contra de los derechos humanos. Estar en contra de los derechos humanos debe ser terrible, estás en contra de la Declaración Universal, estás en contra de la ONU, estás en contra del bien, de todo. Bueno, a todos esos que no somos de izquierda, que no comulgamos con Bildu, estamos excluidos de esta cosa tan tolerante, tan plural y tan diversa. Es un completo engaño. Pero que ella ha usado el término, lo tengo aquí anotado, transición plurinacional. Es decir, llama la atención que desde algunos sectores de esos analistas se insista en que esta es el pacto necesario para un gobierno de progreso. Pero desde el otro lado te dicen sí, de progreso y de secesión. O sea, desde el otro lado ninguno se apea de esa burra. Sí. Pero aquí alguien miente. Qué raro, ¿no? Que mientan los políticos. Bueno, pues aquí han mentido varios. Y yo creo que Feijóo, aplaudiendo parte de su discurso, que creo que efectivamente ha salido reforzado porque ha dado una imagen de presidente razonable. O sea, tal y como está el panorama, Feijóo es el tuerto en el mundo de los ciegos. Sí. Es decir, un presidente que respeta el Estado de Derecho, que respeta la seguridad jurídica, que habla de reformas para bajar impuestos y mejorar la economía, que habla de respetar la Constitución, todo eso que a la más de la mitad de la bancada del Congreso suena chino y suena a violar los derechos humanos y algo ultraderecha, pues es un discurso lo más razonable que firmaría cualquiera. En ese punto estamos. Pero dicho lo cual, como digo, alguien miente, y creo que Feijóo apuntó una de las principales mentiras de esta investidura, porque dijo, además se lo dijo directamente a los nacionalistas separatistas de Junts, a los catalanes, le dijo, aquí alguien está mintiendo. O ustedes están mintiendo pidiendo algo que saben que no se les puede conceder a cambio de unos votos que ustedes van a facilitar a Pedro Sánchez, o es Pedro Sánchez el que le mienta a ustedes diciéndole que no, vótame, que yo te voy a dar la independencia. Es decir, mienten sí o sí. Y ahora entramos justo en esa fase. En esa fase que yo creo que, y hablando desde el ámbito de la política, Junts es consciente de que Pedro Sánchez no va a cumplir el segundo pacto, que es el famoso referéndum de independencia, pero es que ahora mismo están en la fase de lo que me interesa es que me perdonen los delitos que he cometido, que aquí se haga borrón y cuenta nueva, que no pase nada. Es decir, la pasta, porque aquí no es una cuestión solo de condenas de cárcel, sino también de multas millonarias. Dándote la razón en todo, no hay que olvidar que la lectura que se hace desde el otro lado, y el otro lado es no solo separatistas, sino la izquierda filoseparatista, la lectura que se hace es que el gobierno de Sánchez, con esa amnistía y ese apoyo de Junts, supone la impugnación del 78. Es decir, sería la demostración palmaria de que efectivamente la España que surgió de la Constitución del 78 sigue siendo totalitaria, sigue negando los derechos de los pueblos. Es decir, tenían razón.
Exacto. Ellos lo que van a decir, teníamos razón, y por eso han pasado por el aro. Qué penoso debe ser lo de ser de izquierdas, ¿no? O sea, pierdes la guerra civil. Y tenemos el titular ya del debate, ¿eh? Tenemos el titular. Sí, pero voy a explicarlo. Ya sé que todos enseguida decimos sí, pero voy a explicar en este caso por qué. O sea, pierdes la guerra civil, estás 40 años muy mal, tal, bueno, puede ser razonable. Pero es que luego llega la democracia y también lo consideras una derrota. A día de hoy, efectivamente, estos discursos son hay que superar la transición, hay que superar la Constitución. Porque la transición sigue siendo franquismo. Porque sigue siendo franquismo, claro, pero dentro de 40 años los de izquierda que vengan dirán que Pablo Iglesias seguía siendo franquismo, de alguna manera, porque parece que siempre hay que estar insatisfecho con tu propio país, que es verdad que tenemos un montón de dificultades, pero las tenemos justo por esto, porque tenemos a unos políticos ahí enredando cuando los retos reales que están abordándose en el resto del mundo, que son enormes, porque estamos en un momento histórico crucial, no se tocan. No se tocan en el Congreso de los Diputados. Ahí es donde habría que plantear, que lo comentamos también el otro día, cómo es posible que la agenda separatista plurinacional haya acabado incorporándose a la agenda de la izquierda. Es decir, lo normal sería que hubiera un pacto entre la agenda de la democracia liberal y la agenda de la socialdemocracia para aislar la agenda plurinacional, que en última instancia lesiona los intereses de ambas, pero que sobre todo lesiona la agenda social. Porque es que no cabe hacer bien común, unidad de decisión, unidad de distribución, unidad de recaudación, son principios de la izquierda. Quien más lesiona eso es el separatismo. Entonces, en España hay un cáncer, y perdonad, ya termino, hay un cáncer político que es como una especie de enfermedad autoinmune, que es la izquierda filoseparatista. O sea, realmente si eres de izquierda estás huérfano, ¿a quién votas? Pero yo creo que aquí hay un efecto diferencial, porque además, y coincido con el análisis, es cómo es posible, aquí ha habido un cambio político importante. Hemos pasado de un tablero en donde los partidos, el bipartidismo estatal o nacional se apoyaba puntualmente en partidos nacionalistas vascos, catalanes y canarios para gobernar en caso de que no alcanzaran mayorías absolutas, pero cuidado, respetando el eje izquierda-derecha. Partido Popular, bueno, y no siempre, pero bueno, tradicionalmente Partido Popular, pues era más fácil que alcanzar acuerdos con Coalición Canaria, con el PNV y con Junts, que antes era CiU. Sí. Mientras que el PSOE, pues apoyaba también en el PNV de forma puntual, incluso también con CiU, pero también la posibilidad de con RC, etcétera. En ningún caso se apoyaban en Bildu. Bildu quedaba excluida de la ecuación. Pero es que, ¿cuál es el factor diferencial o la novedad en el mapa político? Hay una novedad que para mí es fundamental. Yo es que creo mucho en las personas, y las personas influyen en el ámbito de la empresa, en el ámbito de las relaciones personales y también, por supuesto, en el ámbito de la política. La novedad de todo esto es un factor diferencial que se llama Pedro y se apellida Sánchez, que es un ególatra narcisista que está dispuesto a todo, incluso a vender a su madre con tal de mantenerse en el poder. Está dispuesto a traspasar líneas rojas. Lo ha demostrado de forma fehaciente. Y ahora estamos en un nuevo capítulo de ese cruce de líneas rojas con tal de mantenerse en el poder. Cuando hace 2 meses nos decían la amnistía es imposible porque es ilegal, inconstitucional, hoy los mismos dicen no, claro que es posible. Es que la Constitución no lo prohíbe. Hombre, claro, y tampoco prohíbe el esclavismo y la pederastia y tantas cosas, pero sin embargo es evidente que es ilegal. Entonces estamos en esa fase. Pedro Sánchez ha heredado un poco la senda de Zapatero de el cordón sanitario contra el Partido Popular, contra la derecha, llegando a acuerdos con cualquier partido, sea cual sea, con tal de mantenerse en el poder. Sí, pero es que en ese sea cual sea, ya no pacta simplemente con partidos nacionalistas que ya te la estaban liando antes, cuando mediante esos pactos iban creando estructuras de Estado para sus regiones. Es que a día de hoy está pactando abiertamente con quien ha puesto sobre el tapete la secesión. Y de hecho es prófugo de la justicia por ello. Es que es una locura. Entonces, claro, es ahí donde, no puedes evitar decir, ostras, es como si el PSOE de Sánchez, eso que llamamos sanchismo, estuviera realmente vendiendo el alma al diablo a cambio de gobernar. Y ellos, para decir que no venden el alma al diablo, utilizan de nuevo el argumento ese ya tan cansino de quien no esté de nuestro lado, que si es facha, que si es Hitler, que si es nazi, que si es fascista, que si no sé qué, que si no cuánto. Que habría que decir, oye, que a lo mejor es todo lo que tú digas, vale, yo soy todo eso, pero a la hora de la verdad, me quieres decir, aunque yo sea el tío más facha que tú quieras, me quieres decir de verdad
¿Cómo voy a casar la agenda socialdemócrata con la fragmentación del bien común que supone el separatismo? Lo que pasa es que yo diferenciaría la agenda social y la agenda socialdemócrata, ¿no? Que ya es conceder demasiado también es verdad, a los socialdemócratas y a la izquierda. Quiero decir, la solución un poco a lo que estabas diciendo es, y lo has dicho desde el principio, ¿no? ¿Quién piensa en el bien social, en el bien común del país? Porque resulta que aquí, si no, pues parece que eso, que la izquierda se ha apropiado de eso y ahora como la izquierda se ha ido por ahí con los que quieren romper la nación, pues entonces nadie defiende ya lo social. Yo creo que sí, yo creo que la sociedad la puede defender se puede defender perfectamente desde la derecha. Y por eso lo que tiene que entender mucha gente, y es verdad que Pedro Sánchez es un gran responsable, pero también lo son todos los que han votado en Extremadura, en Asturias, en Castilla-La Mancha, regiones bastante depauperadas, y cada vez más en términos comparativos, y siguen votando por él. Y también en otras donde gana el PP, como la mía, Castilla y León o Madrid, ¿no? Entonces, toda esa gente, lo que hay que hacerle entender, conectando con lo de Gonzalo, es que si tu preocupación es social y tu preocupación es, pues eso, el bien común, las desigualdades, que hay gente que lo está pasando muy mal, porque es verdad, hay gente que lo está pasando muy mal, que eso perfectamente, si miras a esos fachas terribles, a esos demonios que se han colado en la política española, a lo mejor ahí, en lo que tradicionalmente se conocía por derecha, pero yo creo que ahora ya todo esto está muy desdibujado, sí. Hay apuestas muy claras por el bien de todos. Y por eso es muy coherente que esos que apuestan por el bien de todos, a su vez, apuesten por el bien fundamental, que es tener una nación. Tener esa cosa, esa patria, ¿no?, que se decía que es el único bien que les queda a los que no tienen nada. Pero ¿qué es el bien común? Desde mi punto de vista, el bien común es la suma de los bienes individuales. Aquí discrepamos. Y aquí hay un punto importante, porque cuando a mí me hace gracia a veces los discursos por parte de algunos ministros que hablan del paro y de la desigualdad y de la carencia material severa, que no es otra cosa que la pobreza real, de lo mal que está en el país cuando llevan 5 años gobernando ellos. O sea, ¿estás usted haciendo un discurso de oposición a su propia política laboral? Me estoy refiriendo, lógicamente, a Yolanda Díaz, que cuando habla del paro, las desigualdades, este país está hecho un desastre, yo digo, hombre, es la mejor opositora a Yolanda Díaz y su gobierno, es la propia Yolanda Díaz. Aparte de los discursos de elefantes rosas que suele soltar por la boca de vez en cuando. Dicho lo cual, ¿cuál es, como digo, qué es el bien común? La suma de los bienes individuales. España está en una situación bastante calamitosa desde el punto de vista económico. El paro, somos líderes europeos, el país se ha empobrecido de forma sustancial, estamos a la cola de la recuperación económica, la deuda pública absolutamente desbocada, nos han machacado impuestos por tierra, mar y aire. La mayoría de la población, si mira cómo está hoy, con la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, con cómo estaba en el año 2019, 2018, antes de que entrara Pedro Sánchez, yo creo que todos somos conscientes de que hay un empeoramiento. Pero al menos no gobiernan los fachas. Claro, pero a ver, no. Es que es ahí donde al final se llega. Esa es la bandera del miedo que ha utilizado Pedro Sánchez de forma hábil, que le ha surtido efecto en el último segundo, cuando estaba ya a punto de tocar la campana, y que efectivamente ha funcionado, para sorpresa de muchos. Pero, y con esto acabo, comentabas, ¿cómo es posible que este gobierno aúne la agenda social con la agenda secesionista? Yo creo que lo aúna porque todos son conscientes, desde Pedro Sánchez hasta sus socios separatistas, como decía al principio, que Pedro Sánchez no les va a conceder lo que finalmente están demandando. Y ellos son conscientes de ello. La secesión, los independentistas llevan jugando con el tema de la independencia de Cataluña desde el año 2012. Han hecho una forma de vida y de ganar dinero de ese discurso y no lo van a soltar, aun a sabiendas de que no van a conseguir la independencia jamás. ¿Y por qué no van a conseguir la independencia jamás? Hombre, en un acto de locura, aparte de que es absolutamente inconstitucional, ilegal, pero incluso en un acto de locura absoluta, si Pedro Sánchez quisiera concederle la independencia a Cataluña e hiciera todos los esfuerzos posibles para lograrlo, ni siquiera en ese caso sería capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque es tan ególatra que jamás se podría perdonar a sí mismo que pasase a la historia como el presidente que facilitó la ruptura de España. No, y aparte luego que también aquí estaría el artículo 8 de la Constitución, que a mí me encanta. Claro, que el ejército tiene una serie de deberes que cumplir, que también no hay que olvidarlo. Pero hablando de este mundo de locos, si os parece, Javi, tenemos declaraciones de última hora. Sabemos que este martes y este miércoles todas las miradas están centradas en los pasillos del Congreso y la ministra de Igualdad en funciones ha dicho, pues ¿cómo puedo ser yo protagonista? ¿No? Pues, sí, porque es verdad que está muy apagada. Pues el protagonista porque, atención, Héctor, pincha el vídeo, ha pedido 1.000 millones de euros anuales para el Ministerio de Igualdad.
Nosotras, como saben, estamos concentradas en que pueda haber un próximo gobierno que sea capaz de profundizar las transformaciones feministas y por eso queremos hacer una propuesta que en el 6º aniversario de la firma del Pacto de Estado contra la Violencia de Género nos permita invertir 1.000 millones de euros cada año de la siguiente legislatura en la lucha contra las violencias machistas. Nosotras, como saben, 1.000 millones de euros, recordamos que la cifra actualmente está en 573 millones, es decir, casi el doble de lo que se destina actualmente al Ministerio de Igualdad. Hay una cosa que aquí, a ver si me lo podéis explicar vosotros, porque yo nunca la entiendo. Suspiran por aquí. Y es, no, pero la verdad es, estos cálculos, ¿quién los hace? O sea, me refiero, ¿por qué 1.000 millones? Es como lo del cambio climático. Vamos a destinar para luchar y acabar con el cambio climático 3.000 millones de euros. Vale, bien. O sea, ¿quién hace estos cálculos? ¿Por qué con 1.000 millones aseguran que ya todas las mujeres están a salvo? ¿Y por qué no 2.000? Abundo en la duda porque hace no tanto nos dijeron que eran 20.000 millones lo que iban a invertir en los próximos años. Ahora veo que se reduce a 1.000 o que es que piensan cada año que serían 4.000 millones. Años. Y entonces coinciden las dos cifras. Yo admito todas las posibilidades. Pero efectivamente, abundo en la duda de dónde salieron los 20.000, de dónde salen estos 1.000. ¿Y qué contabilidad nos van a presentar al respecto? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿En qué se va a invertir? ¿Cómo no se va a invertir? Bueno, ¿dónde lo sabemos, por desgracia? O sea, pero quiero decir en cursos, en charlas, claro, es que de cuando concienciación. ¿Os puedo ejemplificar a la respuesta, Jano, cómo se saca esa cifra? Mira, te digo, sacas un papel. Esto Ministerio de Igualdad, imagínate, rodeado de agendas, ganchitos. Se viene RIL. Secretaria de Estado, PAM, la tarta, las velitas. Dice, ¿cuánto? 1.000. Así sale. Sí, pero lo que eso explica, lo más triste es que es verdad. Eso explica que la cifra sea tan redonda, ¿no? Porque pueden ser 1.237. Ya, porque eso siempre... Es que ni siquiera se esfuerzan en maquillar el insulto a la inteligencia que supone pedir 1.000 millones para políticas de igualdad. Es decir, para PAM, Irene Montero y su ministerio. Por cierto, esto de las violencias machistas, desde que tenemos Ministerio de Igualdad, le dedicamos cientos de millones de euros a políticas de igualdad en manos de Podemos, es decir, Partido Comunista de España, no ha dejado de aumentar la violencia hacia las mujeres, las violaciones y las muertes de mujeres. Jamás en la historia reciente de este país las mujeres españolas han estado tan desprotegidas y tan indefensas como bajo este gobierno. Porque ese dinero no se utiliza, para empezar, en una cosa que sería esencial, que es investigar cuáles son las causas verdaderas. Ahí está la clave para mí. Para mí la clave de todo esto es que nadie habla realmente de dónde derivan, por ejemplo, eso que llaman las manadas. Que antes no existían, ¿verdad? Antes no ocurría que grupos de jóvenes provenientes a veces de estratos de clase media, perfectamente adaptada, cogían una chica que al mismo tiempo había quedado con ellos y de repente entre todos la sometían a un abuso sexual. Eso no ocurría, ¿verdad? Normalmente el violador parece que era alguien más o menos trastornado o convulso que, como quien dice, escondido detrás del matorral te asalta, ¿verdad? Sí. Ahora ya no funciona así. Bien, pues apenas lees estudios profundos que nos ayuden a saber de dónde vienen estas conductas. Aquí lo que se establece es una especie de matraca ideológica respecto al feminismo, el machismo y el abuso sexual, que encima demanda 1.000 millones. Y que cuando le presentas la cuenta de resultados le dices, oye, con todo ese dinero que inviertes, daría la impresión de que nada mejora. Pues estamos aparentemente peor que nunca. Entonces, efectivamente, no se busca cuál es el origen del problema. Y esto también nos lleva a algo que has dicho tú. Y dices, joder, es que Pedro Sánchez es un ególatra y un narcisista del libro. Bien, no hace falta haber estudiado psicología, ¿verdad?, en Alemania para verlo. Y en España también. O sea, es que le ves su manera de actuar y tal, y dices, ¿a poco ya que hayas madurado, intuido un poco cómo son las personas? Dices, vaya, este tipo, trae cola. Bien, Irene Montero, el universo ese, adolece de conductas narcisistas similares. Están enamorados de su propio bucle ideológico. Y por eso apenas aceptan que se les contradiga. De hecho, la etiqueta que van a usar a cualquier contradicción ya sabemos cuál es. Eso lo has dicho porque es un facha, un reaccionario, un no sé qué, un machista, claro, y la madre que... Pero porque esta es la explicación, esa explicación real que no buscan de estos fenómenos emergentes, para ellos ya está la respuesta. Por eso no dedican nada a investigar, que es el machismo. El machismo es el culpable de todo esto y tenemos que someter al país a un adoctrinamiento, a una reeducación, a una educación, porque obviamente hay que coger a los niños pequeños y meterles todo esto, que les convenza de que el problema es el machismo. Entonces, este bucle en torno al machismo es el que hace que luego, efectivamente, ellos esperen desde ahí conseguir beneficios, pues como son este curso, este programa de igualdad, este ministerio. Pero es esencial que reduzcamos el enorme problema que es
en general, en toda la historia de la humanidad, las relaciones entre sexos, la violencia, el dominio, la relación fructífera, no hablemos solo de lo malo, todo eso, que es complejísimo, lo han reducido a una sola palabra: machismo. Del hombre hacia la mujer siempre, por cierto, claro. Perdón, Manuel, que te interrumpa, porque justo Javi tiene el dato, hablábamos del aumento. Es que el número de mujeres víctimas de violencia machista en el primer trimestre de 2023 ascendió a 45.154, un 11,54 más que el mismo periodo del año anterior, que recordamos tenía más de 500 millones destinados el Ministerio de Igualdad, y que parece que las cifras siguen aumentando, no descienden. El problema es que nos dicen, ¿ves? Esta es la prueba de que hay que aumentar el presupuesto. Claro, Manuel. Pero solo un dato. A ver, para empezar, yo creo que se debería evitar comprar el discurso y el lenguaje de la izquierda con este tema. O sea, siempre se habla de violencia machista. Para mí no es violencia machista. Cuando una persona en el ámbito de una pareja maltrata o viola a su pareja, no la maltrata ni la viola porque sea mujer. La maltrata y la viola porque es su pareja. Y por esa misma razón hay violencia en el seno de parejas lesbianas, de parejas homosexuales, entre transexuales. Es decir, no es una cuestión de machismo, no es un asesinato machista, es un asesinato que está relacionado con el hecho de tener una relación de pareja. Y hay problemas mentales, problemas de celos, totalmente de violencia, de acuerdo. de cultura, de educación, de drogadicción. Eso que has dicho tan evidente, es decir, bueno, esto deriva para muchos no es evidente. No se menciona que tiene que ver con la relación que se ha establecido entre el hombre y la mujer, o en este caso entre dos hombres o entre dos mujeres. No se va ahí. Y por eso, al poner la etiqueta machista, de nuevo, bueno, pues nos están haciendo un trampantojo, están tapando la búsqueda de la solución del problema. Y luego solo una cosa, cuando habla la ministra, y también comentabas tú, bueno, no mejora, o sea, con este tipo de inversiones no mejora la situación, Efectivamente, los datos demuestran que no mejora la situación. Salvo, y esta es la clave, ¿quién mejora o qué mejora repartiendo 1.000 millones de eurazos que nos cuesta muchísimo trabajo y esfuerzo ganar honradamente a 48 millones de españoles? ¿Quién se beneficia de ese reparto ingente de dinero? ¿Será quizás Podemos y las élites que gobiernan en el Ministerio de Igualdad y toda su amplia y cada vez más amplia red clientelar? Muy bien comentabas, Miguel Ángel. Todas esas asociaciones feministas que se dedican a dar cursos, cursillos, cursazos. Planes de igualdad. Planes de igualdad. Es decir, hay toda una industria y toda una industria y una red clientelar que vive y muy cómodamente a raíz de este tipo de políticas. Las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener a un experto o experta en igualdad. Si es que la red está por todas partes. Hay gente, yo me he encontrado en tertulias, gente que le preguntas, ¿tú a qué te dedicas? A los derechos humanos. O sea, hay gente que se dedica a los derechos humanos y es esto. Son estas fuentes de financiación que nosotros ignoramos porque somos gente normal, decente, que buscamos trabajos que aporten algo a la sociedad, y hay un montón de gente dedicada a eso. Y un dato sobre lo que decías. Si realmente la clave en las relaciones entre hombre y mujer fueran que hay un hombre, las relaciones lesbianas tendrían tasas de violencia menores. No es así. Tienen tasas de violencia superiores. Pero de nuevo, dar este dato matemático parece una ofensa, porque claro, las matemáticas son solo las que tú hacías. Cuando das datos matemáticos reales parece que estás ofendiendo. Cuando los parricidios también, digamos, los que más matan a sus hijos, y perdón, no te quería decir parricidios, son las mujeres, no los hombres. Que es un dato que dices, oye, se demuestra que esto de que el hombre es violento por naturaleza y todo el discurso que nos están vendiendo es falso. Al hablar de violencia de género daría la impresión de que se plantea que el hombre per se pudiera ser que tiene una potencia tenebrosa dentro de estar escondido dentro de sí, atento y a la mínima balanzarse sobre la mujer y violentarla, apoderarse de ella, apropiarse de ella. Entonces, claro, el propio lenguaje ya impinta el engaño. Pero esto que has dicho es exactamente lo que se enseña en los cursos estos financiados por los 1.000 millones. Decir, oye, esto no funciona así. La historia de la humanidad demuestra que no funciona tenemos así. Probablemente chavales de 14 años escuchándonos que han sufrido clases donde les han dicho esto. Sí, como esto ya se está diciendo. El hombre hay esa tendencia, no, estoy aquí, la vida es una guerra entre el hombre y la mujer. Correcto. Y entonces el hombre lo que quiere es apoderarse de ella por la fuerza. Oye, vamos a ver, mayormente no es así. Y lo que vemos es que muchas veces este tipo de situaciones derivan, como tú decías, de la pareja. Los celos, la apropiación, la neurosis amorosa, la psicosis de celos. Y cosas como alcoholismo, que es una cosa que se olvida por completo y que es clave también en muchas situaciones de violencia. Dos datos al respecto. Que poco se menciona. Que muy poco se menciona. Hemos llegado a la más absoluta esquizofrenia
sea, esto de estamos metidos en el tema de la igualdad, el feminismo, esquizofrénico absolutamente, que un pico que a priori parecía que todo el mundo daba por hecho de que era algo bueno, en el contexto de una fiesta, vamos, yo creo que había más que motivos suficientes para alegar que, bueno, era un impulso de festividad, lo que quieras, que ahora hay un juicio al respecto, pero vamos, un pico se convierte en una cuestión de Estado y prácticamente no solo supone la lapidación mediática y política de un presidente de la Real Federación de Fútbol, con el cual yo no concuerdo en muchísimas cosas, y supone el gran escándalo, y prácticamente es tildado de terrorista, casi de terrorista. Peor. Y sin embargo, el mismo gobierno que hace un escándalo monumental de un pico, que ya veremos qué decir la justicia, si hay delito o no hay delito, ese mismo gobierno es el que ha beneficiado a más de 1.200, cuidado, violadores, abusadores sexuales y pedófilos que no solo han rebajado sus penas penales, sus penas en la cárcel, sino que muchos de ellos han salido a la cárcel. Y segundo dato, en cuanto a los números que comentabais de violencia o muertes de hombres, mujeres, etc., sabéis, y esto es pura matemática, que cuál es el principal número de víctimas de violencia a manos de los hombres. Otros hombres. Otros hombres. Por lo tanto, esto de hablar de sexos, cuando se habla de violencia, no, señores, la violencia no tiene sexo. Y cuando se habla de violencia machista, estamos comprando el lenguaje absolutamente maniqueo, errado y confuso de la izquierda. Y que te impide ir a la raíz del problema, como hemos dicho antes. Usando ya ese concepto de violencia machista, te estás impidiendo a ti mismo tirar del hilo y ver de dónde surge ese problema. Una cosa, porque decís estos datos que estáis comentando, esto de que mucha gente dice, no, dato mata relato. ¿No te has enterado de nada? No. Bueno, ojalá fuese así. Ojalá. Pero no es así. Al final, hablabas del caso de los violadores que han salido de la cárcel, que han sido beneficiados los abusadores sexuales, ya se ha convertido simplemente en un número. O sea, ya cuando llegas 1.000, o sea, la gente antes, el primero te acuerdas. Ya van 3, ya van 5, ya van 10. Igual, sí. Cuando llegábamos 800, te dice 800, 1.200. Al final es como que, bueno, ya está. O sea, al final dices el peaje. Es la doble vara de medir. Pero el peaje ya lo han pagado. O sea, me refiero, el peaje ya lo han pagado. Y no sé si vosotros creéis que Irene Montero volverá a ser ministra de Igualdad. No lo sé, ¿eh? Porque yo veo que estos van con todo. O sea, les da igual. Van a lo bestia y dicen, es que además, no hay que olvidarlo, han mejorado sus resultados electorales el PSOE. Entonces, claro, dices, oye, pues a lo mejor Irene Montero, para contentar a quizá el sector más fanático que está convencido, como decías tú, Miguel Ángel, hay mucha más gente de la que nos creemos que vive de estos rollos. Y también es verdad que por la cuestión de los relatos, ¿no? Ya sabéis que decía Stalin que un muerto era un trauma, era un drama, una tragedia, que 1 millón de muertos era solamente una estadística. Totalmente. Yo creo que este verano hemos vivido que un pico es una tragedia, es un drama, mientras que miles de personas que están en situación social de lo más lamentable, miles de personas que también, eso, que tienen que les gustaría que se hiciera políticas para que su trabajo, su vida futura, su posibilidad de comprar una casa, su posibilidad, se hiciera algo por ellos. Y luego ya concretamente muertos que hay, efectivamente, asesinatos en general, muertos por sí mismos, los suicidios. Tenemos unas tasas de suicidios impresionantes. Son 4.000. O sea, yo me asusté la última vez que lo vi porque la había mirado hace unos años y la estábamos en 2.000 y ya era una barbaridad. O sea, sigue subiendo, sigue duplicándose. Todo eso se queda en estadísticas. ¿Por qué? Porque tienen culpa los políticos, como tú dices, que en ese sentido has insistido bastante durante toda la tarde, pero creo que, por ejemplo, también los medios de comunicación. Absolutamente. Es decir, los medios de comunicación que han estado alimentando ese relato, esos relatos en los cuales el gran problema era ese, y sin embargo, apenas hay de problema de las manadas que has mencionado tú. Las manadas se mencionan, unos jóvenes hacen cosas, de jóvenes de Jovenlandia, hacen cosas raras y luego no se vuelve a hablar. A mí me parece muchísimo más grave una sola de esos ataques de las manadas y perfectamente, comparativamente con el pico, podríamos estar hablando de ellos un año, dado que del pico hablamos un mes, pues estar hablando un año de una, pero el problema es que no hay una, hay muchas. ¿Quiénes son los responsables de que ese equilibrio no sea así? ¿Quiénes son los responsables de este nuevo estalinismo en el cual un pico es muy importante y todo lo demás, de las más cosas que he dicho, es solamente una estadística? Los medios de comunicación. Medios de comunicación que, por cierto, son generosamente regados por este gobierno. Es verdad, con cientos de millones de euros. Que, oye, pero también hay que reconocer que hay periodistas que, aunque no les pagaran,
Haría lo mismo. Aquí hay dos factores, y es que en general, y esto también se corresponde al ámbito universitario, la mayoría de periodistas son de izquierda, solo hay que visitar una facultad de periodismo para darte cuenta que lo más suave que hay ahí, lo más suave es la hoz y el martillo. A partir de ahí... Ese es el moderado. Ese es el moderado. Este es solo comunista. Imagínate. Entonces, efectivamente, y hay una anécdota muy curiosa de cuando Zapatero llegó al poder... en Televisión Española, que como bien sabéis es la televisión del régimen, es decir, que debería estar cerrada independientemente de quién gobernase. Bueno, pues las televisiones públicas. Cuando llega Moncloa, de repente, por parte de Televisión Española, los periodistas de la casa y tal, y los directivos dicen, no, nosotros durante la época Zapatero no recibimos ni una sola llamada de Moncloa. Y yo decía, hombre, ¿y qué necesidad había? Si todos eran zapateristas convencidos. Vamos, no hacía falta. De hecho, solo hubo una llamada al final, que fue enhorabuena. Enhorabuena, gran trabajo. Todos. Más allá de eso, es verdad que lo que acabáis de señalar para mí es especialmente sangrante. Es decir, en la euforia de la victoria del Mundial le planta un beso a la jugadora. Nadie le da más importancia. Hasta en la sexta. Excepto... La presentadora lo comenta. La propia víctima es la que sale riéndose. Un pifostio por el cual resulta que ahora este señor, que te puede caer bien, mal, ser un macarra, no ser un macarra, merecer donde estar o no merecer estar. Eso ya es secundario. Sí, secundario. Pero por ese beso... Si no me equivoco, es reo ahora de posible abuso sexual. Sí, está imputado. Le pueden caer 8 años. Es un delirio. Como absoluto ignorante del fútbol. En el fútbol masculino no había estos líos, ¿no? O sea, ha ganado el Mundial un fútbol femenino y de repente ahora también están levantando la mano con el puño. He visto, compruebo que no has estado atento a la información diaria en profundidad sobre la violencia machista que impregna los campos de fútbol en España. Porque hubo un caso también muy sonado de un futbolista del Real Zaragoza. Pero ahora. Ahora con sus partes. De segunda división. Que creo que también en el jolgorio de haber marcado. Sí, marcó un gol y se tocó. Tuvo la indecencia de tocarse sus partes. Pero ha sido como consecuencia de esto un poco para ponerse a la altura de conflictos sexuales en el fútbol español. Y además también era calvo, o sea que quizás estamos hablando. Claro, o sea, llevamos. En el 2008 ganamos la Eurocopa, en el 2010 ganamos el Mundial, en el 2012 la Eurocopa. Yo no recuerdo que la gran discusión fuera sobre la vida sexual. Hubo un beso. Sara Carbonero e Iker Casillas. Todo bien en esos años. Que esto va a una velocidad que flipas. Claro, está a una velocidad. Es surrealista, es distópico. Sí, claro, hubiese sido como. Mira, yo te. No, pero da igual. Te digo qué pasa hoy. Las noticias de fútbol femenino para mí son noticias de índole sexual últimamente. No son noticias de fútbol. Que si no, Miguel Ángel no lo de nadie. Pero bueno, vamos a que nos estamos yendo de tiempo. Javi, rápidamente. Venga, 5 minutos. La pregunta de nuestra audiencia. ¿Creéis que Feijóo va a cambiar su posición con Vox después de la imagen dada en esta investidura? Es buena, ¿eh? Es que tenemos una audiencia que, por cierto, buena pregunta. A la audiencia les decimos que dejen comentarios en YouTube, como este tipo de preguntas, para que nosotros, en posteriores programas, podamos lanzarla. Yo no lo sé lo que hará, pero se equivocaría totalmente si pretende hacer el cordón a Vox y no. Es decir, ese es el discurso precisamente de la izquierda. Decir que existe una ultraderecha franquista regresiva, eso es falso. Por eso, no existe esa amenaza para España. No existe la amenaza franquista. Vox no es un partido franquista, fascista. Todo eso son exageraciones del lenguaje podemita, del lenguaje separatista. Alguno diría por desgracia, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que quiero decir es que si el Feijóo adopta este tipo de planteamiento con Vox, se estará tirando piedras a su propio tejado. Lo que habría que decir es, no, perdona, el enemigo de la convivencia y de la democracia es el separatismo. El elemento regresivo para la convivencia es la izquierda filoseparatista que sirve de correa de transmisión del separatismo fuera de Cataluña, el Vascongadas. El problema no es Vox. No existe una ultraderecha terrible y asesina que vaya a destruir la democracia. El problema es el separatismo y la izquierda que hace de correa de transmisión del separatismo. Y eso es lo que habría que marginar. Eso es lo que habría que sacar de la ecuación, unirse izquierda y derecha para hacer un cordón sanitario esta vez sí
a ese cáncer, a esa cosa distópica, distáxica, no sé cómo llamarlo, esa enfermedad autoinmune de un separatismo que tiene de su lado una izquierda antiespañola. Miguel Ángel y luego Manuel. Sí, bueno, en política lo que tienes que tener claro es quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos, ¿no? Y en España, por desgracia, tenemos unos enemigos muy claros que nos lo dicen. Dicen, yo quiero que España se rompa, yo quiero destruir esto. Y somos tan tontos todavía que discutimos, o bueno, a ver si puedo ir hasta allí con él. Está muy claro, ¿no? Hay unos enemigos de España y efectivamente lo esencial sería esto. Cambiará, pero respondiendo a la pregunta, cambiará Feijóo por lo de Rajoy, hoy. Pero bueno, cambiará la política. Yo creo que voy a dar la respuesta breve, tipo Zapatero llamando a Televisión Española al final de la legislatura. ¿Cambiará? No. Y por desgracia, es que haber alimentado esto, como tú de alguna manera insinuabas, es justamente una explicación de su derrota. Por favor, Feijóo, tanto que admiras al PSOE. Fíjate lo que hace el PSOE con su izquierda extrema. Es normalizarlos, permitir luego, por lo tanto, que los pactos con ella sean bien vistos, incorporar incluso algunos de sus elementos en su discurso para robarles votos. Fíjate en eso, tanto que admiras al PSOE. Por desgracia, el PP de Feijóo está haciendo lo contrario. Manuel. Vox es una escisión del Partido Popular. A veces se olvida, pero es que Vox era el Partido Popular. Hasta hace 3 días. Santiago Abascal ha sido militante y alto cargo del Partido Popular durante lustros. Por lo tanto, la política que se ha aplicado desde Génova de intentar demonizar a Vox y aplicar cordones sanitarios que utiliza la izquierda, en línea con lo que tú estabas comentando, si el PP aplicase un cordón sanitario a Vox, en realidad ese cordón supondría una soga para ahorcarse políticamente. No tiene ningún tipo de sentido. La forma, es decir, es evidente que hay muchos más puntos en común entre Vox y el Partido Popular que diferencias. Y como digo, y esto lo propició Rajoy haciendo una política seguidista de Zapatero durante sus años en el gobierno. Eso fue lo que causó la división de la derecha, en donde antes cabían liberales, conservadores, españolistas, etcétera. Y sin embargo hubo un congreso en Valencia donde el señor Rajoy, ante las dudas y las posibles oposiciones internas a su liderazgo, dijo: liberales y conservadores, ahí tenéis la puerta, iros de este partido. Y lo que hicieron los conservadores y algunos liberales, no todo, fue irse. Claro. Entonces, sería suicida que el Partido Popular juegue a la oposición con Vox. Lo que debería hacer en última instancia es buscar puntos de encuentro, no demonizarlo en ningún caso, y en última instancia ignorarlo y jugar tu partido político. Desde mi punto de vista, lo que más castigó a Feijóo durante las elecciones, la campaña electoral del pasado mes de julio, fueron 2 comunidades autónomas con 2 de sus líderes a la cabeza. Una señora llamada Guardiola en Extremadura, cuyo discurso fue aplaudido por Podemos. Sí, la Sexta estaba encantada con María Guardiola. Y Murcia, que también le hacía asquitos a pactar con Vox. Si PP y Vox, después de las elecciones autonómicas y locales, hubiera pactado, no tardando un mes y medio, sino al día siguiente todos los gobiernos, hoy estaríamos en una situación muy diferente. Bueno, tenemos que despedir ya, Miguel Ángel, lo siento. Yo solo iba a mencionar que Cuca Gamarra... Pero no me haces caso, me parece bien, te dejo que lo menciones. Es la número 2 de Feijóo. Cuca Gamarra dijo lo contrario de lo que tú has dicho, que ella estaba más cerca del PSOE que de Vox. Por eso ella es portavoz del PP y yo no. Vamos a cerrar ya, que es que esto... Viene ahora el programa de deportes, entonces ahora, nos tiene que echar. Hay una programación. Javi, de verdad. No. Javi os ha pedido brevedad, no le habéis hecho caso, lo cual me parece bien, porque esto demuestra un poco lo que es la tónica del programa en libertad, cada uno de lo que da la gana y dice lo que da la gana. Era por eso. Entonces, vamos a despedir ya. Gracias, Miguel Ángel. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Manuel Llamas. Gracias, Gonzalo. ¿Qué tal tu estreno? ¿Bien? ¿A gusto? Un placer, un honor. Fenomenal. Y Javi, a ti te veo mañana. Y recuerda las redes, Jano, que siempre se te olvida. Sí, Instagram, TikTok. Bueno, si es que lo ponemos en la descripción. Media. Hay que poner la descripción. En la descripción están. Entonces, pero pues Instagram, TikTok, Twitter o X. Twitter, sigue siendo Twitter. iVoox y también Spotify, que iba con un poquito de retraso este mismo programa, pero también lo pueden escuchar a través de esas plataformas. Así que nada, nos vemos mañana, 9 de la noche. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana.